Dios les bendiga, bendiciones en esta tarde maravillosa. Estamos listos para comenzar nuestro estudio semanal sobre reino y pacto, sobre David y Saúl. Estamos viendo esta serie sobre David, un personaje, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. En esta tarde, danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano y obra milagros, prodigios y maravillas para que en tu nombre se lleven a cabo señales y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, al final estaremos orando por las peticiones y también por las necesidades de California, Señor, para que tú apagues esos fuegos, ayudes a esos bomberos, esos hombres y mujeres que están luchando para apagar esos incendios. Dale sabiduría, fortaleza y gracias, Señor, y favor para ellos poder desarrollar un trabajo excepcional y maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. En esta tarde vamos a hablar sobre la protección de David, la protección del líder. Qué importante es tener protección, la seguridad. Un hombre debe proteger a la esposa, debe proteger a los hijos. Siempre un hijo se siente protegido cuando su mamá está con él. Entonces vemos, alabado sea el Señor, que la protección siempre cuando el hombre Dios nos ha protegido y Él es nuestro protector, y cuando Él cuida de nosotros, nosotros nos sentimos seguros. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, en el verso 23, y ahí vamos a usar el título, la protección de David, la protección del líder, la protección del creyente, la protección del ungido. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 23, se lee así: Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Qué tremendo, ¿no? La importancia de la seguridad. A veces, cuando uno va con alguien, se siente más seguro que cuando va solo. La noticia de que David había salido del bosque de Aret y que estaba en el bosque de Aret llegó a oídos de Saúl. En Primera de Samuel, el 22, verso 5, dice: oyó Saúl que se sabía que David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Entonces llegó a sus oídos mientras él estaba sentado bajo un tamarisco alto, alabado sea el Señor. Él estaba con su lanza sentado y sus hombres, sus siervos alrededor, y oyó que David, alabado sea su nombre, que estaba en el bosque Ararat. En el bosque Aret, perdón. Entonces vemos cómo llama la atención que Saúl sentado en Gaba, bien a gusto, de ese árbol con sus ungidos. Pero en el verso 7 y 8 del capítulo 22 dice: y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor: oíd ahora, hijos de Benjamín. O sea, la tribu a la cual pertenecía Saúl era la tribu de Benjamín. Y les dice a ellos: oigan, hijos de la tribu de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centena. Acuérdese que en la cueva de Adulam, 400 hombres él discipuló, formó, les dio disciplina, les dio ánimo, les dio carácter, le dio formación. Entonces ya se había oído que se había agregado más guerreros y más hombres al regimiento de David. No eran 400, empezó con 400, pero ya tenía más soldados. Entonces le dice a sus hombres que les va a dar tierras, les va a dar viñas, los va a hacer jefes de millares y jefes de centenas, porque ya David tenía millares. Acuérdense, 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada grupo tenía también.
Pero en el verso 8 dice, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no hayáis quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Si alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Fíjese bien, Saúl ya estaba todo traumatizado, estaba derrotado porque David se le había sumado un grupo grande de soldados, de miles, de millares de soldados, ya tenía miles de soldados a su servicio. Y dijo, así como mi hijo me vendió, mi hijo me traicionó, ¿quién de ustedes me va a traicionar también? ¿Se quieren ir con él también? Nadie se apiada de mí. Pero en el verso 14 dice, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Le recuerdan, oye, Saúl, tú estás persiguiendo a un hombre que ha sido fiel, a un hombre que te ha servido, a un hombre que es tu yerno y tú lo quieres perseguir y lo quieres, te has obstinado, te has empeñado en arrancarle la vida solamente porque Dios le dio gracia, Dios le dio favor. Cuando nosotros actuamos en la carne, cuando nosotros actuamos en nuestra naturaleza humana, nos creemos superiores o merecedores. Esto no es de merecer. Pablo a los Corintios dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este asunto, alabado sea su nombre, no se trata de tu habilidad, de mi habilidad, sino de la soberanía de Dios, sino de la voluntad de Dios, sino del propósito de Dios. ¿Quién? Le hacen un recordatorio, mi hijo me traicionó. No, su hijo no lo traicionó. Su hijo traicionó su carnalidad. Su hijo, alabado sea el Señor, no traicionó los principios de ética, de moral, de integridad, de honestidad, de sinceridad y de lealtad a Dios. Dios era prioridad para su hijo Jonatán. Por lo tanto, David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Saúl, él estaba aferrado a una posición, a un puesto, a un ministerio en el cual Dios ya había terminado con él y Dios lo había desechado ya. Cuando nosotros nos queremos aferrar a un ministerio, a una posición, nos vamos a defender con dientes y con uñas y con las garras y vamos a morder a todo aquel que se rebele o se oponga a nosotros. Mas sin embargo, David, como un hombre espiritual, salió huyendo, prefirió decir aquí corrió que aquí quedó, porque no quiso levantar su mano contra el ungido de Jehová que había sido ungido. Pero los soldados le recuerdan, ¿quién de entre todos tus siervos es tan fiel como? No había nadie más fiel que David. Y no solamente a Israel, sino también al rey, y que servía a sus órdenes, porque toda orden que le dio Saúl, David la obedeció. Pero vemos en el verso 18, en el capítulo 22, dice, vuelve tú y arremete. Doeg el Edomita estaba en la casa, en la escuela de los profetas, estaba siendo curado ahí. Y cuando él va y le da el reporte a Saúl que había visto a David, dice, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Fíjese bien, cuando una persona está en la carne, va a matar, a quitar de su camino en medio a hombres de Dios. Había hombres de Dios, 85 varones que vestían efod de lino, que eran sacerdotes de Dios, que estaban en la escuela de profetas, que estaban siendo discipulados, que estaban en el ministerio sacerdotal, sirviendo al Señor. Y cuando vino David huyendo, no tenía que comer, le dieron panes y la espada de Goliat. Entonces Doeg Edomita le dice a Saúl, allá llegó David
con los sacerdotes y le dijo, vuelve y arremete, mátalos a esos porque fueron compañeros. Toda persona que actúa y se porta en la carne, toda persona que ayude al ungido, al líder, al obediente, al fiel, al que es leal a Dios, al que sigue en la perfecta voluntad del Señor, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y toda persona que le extienda la mano, que le ayude, va a ser criticado, perseguido por los carnales. No solamente los que están persiguiendo al ungido y al líder y al fiel y al leal, sino a todos aquellos que le dan la mano. Por eso hay gente que dice, no, yo no te puedo ayudar, porque si te ayudo a ti, van a venir contra mí. Eso se llama cobardía, pero la lealtad no se vende ni se compra, se mantiene íntegra. En el verso 19 dice, y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes y asnos y ovejas, todo a filo de espada. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué tremendo que un hombre edomita era un asesino, un hombre sin santidad, un hombre que mató a los hombres de Dios simplemente por querer agradar a un hombre carnal, a un hombre que es enemigo de la santidad, a un hombre que aborrece la consagración, a un hombre que aborrece la adoración al Dios verdadero. Qué triste es que esas personas carnales se tienden de otros peores, de carnales que le hacen caso. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no seguirán a otro. Por eso nuestros oídos tienen que estar limpios. A las 7 iglesias Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, al final de la trompeta, al sonar de la trompeta, los que oigan la trompeta van a escapar. Número 1, el aviso. En el verso 21, 1 Samuel 22:21 dice, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Abiatar era uno de los sacerdotes que huyó, que escapó con vida. Y como él escapa, él dice, yo tengo que ir con David porque David es un perseguido. Y yo como sacerdote ahorita estoy siendo perseguido. En el verso 20 dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Oiga, qué tremendo. ¿A dónde va a ir la persona que está siendo perseguido por un carnal? Tiene que refugiarse, tiene que ir con un hombre de fe, con un hombre de Dios, con un hombre, aleluya, que sea un vaso y que sea seguidor de la voluntad de Dios. Al líder nunca le faltarán profetas ni sacerdotes. Dios protege a Abiatar, ya que este será un instrumento para que la voluntad divina se revele ante David. Siempre va a haber personas que van a venir a tu vida para darte una palabra de aliento, para darte una palabra de ánimo, una palabra de motivación, de inspiración, mientras haya Doeg edomitas que dan muerte a sus santos, que matan ministerios, que ponen tropiezos a los hijos e hijas de Dios para que no avancen en su crecimiento, para que no desarrollen el ministerio y el potencial que Dios tiene para sus vidas. Al líder, al ungido, al hombre que quiera hacer la voluntad, nunca le van a faltar hombres como Abiatar, que Dios va a proteger como instrumentos para que lleguen a hacer la voluntad divina. Y Dios va a revelarle a sus ungidos. Edomita, un hombre asesino, el sicario de Saúl. Pero los ungidos, los líderes, los leales, los fieles a Dios, alabado sea el Señor, siempre tendrán la protección de Dios. Mientras que los carnales algún día van a tener que dar cuentas a Dios por cómo fueron piedras de tropiezo. Jesús dijo que es mejor atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Nosotros nunca debemos de ser tropiezo, debemos de ser puentes, debemos de ser personas que dan la mano, que levantan, que animan, que inspiran a otros. Nunca un tropiezo. Nunca. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí.
Mas sin embargo, los carnales un día darán cuenta a Dios por todas las fechorías y trampas que hicieron para tomar el lugar. Acuérdese que en aquel día muchos me dirán, dijo Jesús, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor les dijo, no los conozco, obradores de maldad, apartaos de mí. ¿Sabe por qué? Porque ellos no lo usaron con honestidad, con sinceridad. Ellos aplastaron se sobrepusieron a cualquier obstáculo, derribaron y tumbaron a personas para ellos lograr sus objetivos, porque el don de Dios es irrevocable. Dios te da un don, pero acuérdese que el don debe usarse con amor y para edificación y para bendición, no para enriquecerse ni para sacar provecho de los demás. El ser amigo de un líder, de un ungido, de un hombre de Dios, de un temeroso de Dios, siempre vas a tener enemigos de Saúl como carnales. Darle pan sagrado al líder, al ungido, al hombre leal, es caer bajo la sentencia del no ungido. Cuando tú le compartes bendiciones a una persona que es fiel y es leal, vas a ganarte el enojo de aquel. Pero siempre Dios tendrá un Abiatar en tu vida que va a escapar de la muerte y va a llegar para darte aviso de lo que está haciendo Saúl. En las iglesias, a los pastores, a veces hay gente que viene huyendo de otros lugares y nos avisan, cuídate de ese, cuídate de aquel, porque a la iglesia no todo el que viene es oveja. Hay hay hombres vestidos de lobos rapaces, hay cabros que se visten, alabado sea el Señor, dentro de las congregaciones, pero por eso necesitamos abiatar, aleluya, que vengan a nuestras congregaciones, que vengan con los siervos de Dios y nos adviertan y nos animen y digan, cuídate, aleluya, que nos prevengan del peligro y que nos ayuden a estar a nuestro lado, a escapar del peligro. Siempre el aviso, el avisado ve el mal y se aparta. A veces vienen personas, Dios te va a rodear de hombres y mujeres que te van a abrir los ojos y te van a decir, hey, luz rojas, mira esto, mira aquello, ten cuidado, abre tus ojos, no te dejes llevar, esta persona tiene doble intención. A veces nosotros nos confiamos y confiamos en la gente de más y le creemos y no entendemos que a veces la gente tiene doble agenda. Pero para eso están los abiatares, para venir y dar aviso al líder de Dios, al hombre de Dios. Qué bueno es tener escuderos, qué bueno es tener hombres, aleluya, siervos de Dios, siervas de Dios, aleluya, que te advierten, que te dice, pastor, al tiro, cuidado. Abra sus ojos, no se confíe. Gloria al Señor. Y número 2, versículo 23, el consuelo. El consuelo. Primero, Abiatar viene y le da aviso de lo que Saúl estaba haciendo y los planes que habían matado a los sacerdotes, que lo buscaba a él, que estaba cercano. Pero vemos el consuelo, número 2, en el verso 23. Quédate conmigo. Fíjese, David arropa a Abiatar y le dice, quédate conmigo, no temas. ¿Por qué le dice eso? Porque él venía huyendo, sentía que los hombres, Doeg, edomita, que venía detrás con la espada para darle muerte como a los sacerdotes, como a las mujeres, como a los niños, como a los animales. Y David le dice, quédate conmigo, no temas. Tranquilízate, no tengas temor. Quien buscar en mi vida, buscarás también la tuya. O sea, si me quieren matar a mí, te va a encontrar a ti también. Pues conmigo estarás a salvo. Qué bueno es llegar con un líder, con una persona que te brinda protección, que te brinda seguridad, que te brinda honestidad, que te brinda integridad. Hoy en día es difícil encontrar ministerios íntegros, ministerios que no buscan lo tuyo, sino lo del Señor. Gloria a Dios, como Pablo dijo, no busco lo de ustedes, busco lo del Señor, alabado sea su nombre. Pero muchos ministerios hoy en día
han desprestigiado el evangelio con falsas promesas, robando a los creyentes, abusando de la ingenuidad. Vienen heridos de un lugar y luego vienen y les ultrajan y los roban la lana, le sacan todo. Vemos aquí que el líder, el ungido, el siervo de Dios, necesita tener un ministerio de consolación, que en el momento precario y difícil puede acercarse a otros con un mensaje de consolación. David ya había agarrado a 400 hombres llenos de deuda, llenos de emociones contrarias, lastimados, heridos, endeudados, turbados. Emocionalmente estaban derrotados, pero para ese momento, aunque tú estás siendo perseguido, David sacó fuerzas, sacó su carácter y los enseñó, los disciplinó, y Abiatar lo agarra y le dice, vente conmigo, aleluya, estate tranquilo, no tengas temor, quien te busca a ti, me busca a mí, te va a buscar a ti también, conmigo vas a estar a salvo, conmigo vas a estar seguro. ¿Y quién puede no estar seguro? Con Cristo? En Cristo estamos confiados. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos da la seguridad, la protección. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque David era un líder que había estado herido emocionalmente por mucho dolor en su alma de la persecución, de ser perseguido, él supera la telaraña de los conflictos emocionales y de tristezas internas para dar los primeros auxilios espirituales al sacerdote de Dios. Imagínense, ¿tú crees que las enfermeras no tenían miedo? ¿Los doctores no tenían temor al principio de este virus? Claro que tenían, pero sin embargo, ellos sacaron fuerzas, aleluya, de su interior para hacer lo que ellas se habían comprometido a hacer. Ellos se habían comprometido a hacer, servir a los demás. La promesa a Hipócrates que hicieron de hacer el bien a los demás. Cuánto más nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como líderes de Dios, tenemos que ser un puente. A veces estamos heridos, a veces estamos lastimados, pero aún así, con nuestras heridas tenemos que ser bálsamo, tenemos que curar a otros, aleluya. Ahí es donde el carácter se fortalece, aleluya. La Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso en la cruz Jesús dijo, consumado es, aún con dolor, aún con sufrimiento, aún todo quebrantado, él dijo, he cumplido, he hecho la voluntad perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Y así David, él sacó fuerzas de su interior. Él, herido con tristezas internas, él brindó primeros auxilios espirituales al sacerdote de Dios. Mientras que Abiatar escapó de la muerte para ser protegido por David. A veces tienes que escapar por tu vida. A veces hay lugares donde está la muerte muy cerca, espiritualmente hablando, y tú tienes que huir, tienes que escapar por tu vida, pero tienes que escapar a un lugar donde haya un refugio, una fuente, aleluya, de agua viva. Dios nos va a permitir atravesar por muchas situaciones y experimentar muchas pruebas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces vamos a ser probados, vamos a pasar por golpes, en ocasiones hasta estar al punto de la muerte, pero de esa manera vamos a aprender a ser sensible ante las tragedias ajenas. Cuando atravesamos dolor, sufrimiento, adversidad, crisis y prueba y las vencemos y las superamos con la ayuda y el favor de Dios, vamos a compadecernos de aquel que está siendo atribulado, aquel que está siendo afligido, aquel que está experimentando dolor en su vida. Por eso es importante, la Biblia nos enseña que Jesús, aleluya, que por muchas aflicciones aprendió obediencia. Él fue obediente desde un principio, pero él fue afligido y aún así se mantuvo obediente a cumplir la voluntad de Dios. La mala experiencia de Abiatar lo hace recurrir a un líder, a un hombre de Dios leal y fiel.
Gente adolorida, triste, afligida, que lo han perdido todo, son los que recurren al Señor Jesucristo en busca de refugio. Nosotros debemos de ser ese puente. Acuérdese que usted y yo simplemente somos el vaso. Jesús es el alfarero que nos está dando la forma y nosotros tenemos que canalizar, aleluya, el sufrimiento y el dolor con el dolor de Jesús para que ellos experimenten esa gracia, ese favor de Jesucristo y llevarlos a Cristo. Así que pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor por la obediencia. Vamos a analizar lo expresado por David. Sus palabras son las apropiadas para el líder. Estas están cargadas de sinceridad, de confianza y de apoyo. Primero le dice, quédate conmigo, no temas. Quédate conmigo. Qué bueno. Muchos de nosotros como pastores y ministros a veces nos sentimos solos. Porque un miembro no te puede entender, no te puede comprender las cargas que tú llevas. Y necesitamos compañía, y necesitamos personas que tengan el corazón de Dios. Hombres, líderes, aleluya, que vengan y se acercan a ti y compartan. Por eso cuando otro siervo te dice, varón, yo te entiendo, yo te comprendo, estoy contigo, una mano. Entendemos que necesitamos alguien que esté a nuestro lado, aleluya. Abiatar como sacerdote necesitaba aliento, necesitaba compañía, confort, inspiración, ánimo, esperanza. Y va con David, otro líder, aleluya, que le dice, quédate conmigo, quédate bajo mis alas. Todo líder necesitamos un mentor, todo líder necesitamos alguien con el cual podamos refugiarnos y sentirnos a gusto, seguros en esos momentos. Él, le dice David a Abiatar, no temas. Los hombres de Dios que tienen visión son atacados por temor y necesitan un mensaje del Espíritu Santo, aleluya, para que no se dejen amarrar por el terror. ¿Cuántos ministerios, hermano, por el temor han dejado el ministerio? Han tirado la toalla, se han rendido por el temor, por el miedo, por la inseguridad. Por eso necesitamos a alguien que dice, échale ganas, anímate. Recuerdo al hermano Rey Mesa, un hombre de Dios. Y el hermano en los 80s, el hermano, él era y 90 el director de misiones, y él iba a las iglesias pequeñitas en los pueblitos y había pastores que le llamaban, le decía, pastor, venga porque ya voy a dejar la obra, yo no puedo, estoy cansado, no tengo recursos, no tengo dinero. Y el hermano iba y su carro de los pastores se le estaban descomponiendo, él iba con un mecánico y le decía, mira, arregla este carro y no le cobres a mecánicos cristianos, siembra en este ministerio. Y él iba, lo animaba, lo inspiraba y le daba una ofrenda y todo eso. Siga adelante, no se rinda, porque cuando nos sentimos solos, ¿quién te va a ayudar? Eclesiastés dice, porque dos son mejor que uno. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Por eso la importancia. Abiatar se sentía solo, pero David le dijo, no temas, quédate conmigo. Le dio un mensaje de ánimo, lo inspiró. El temor es el hacha que quiere cortar los brazos de la visión y del ministerio de los hombres de Dios. El temor es como una hacha que corta los brazos de la visión, del liderazgo, del ministerio. Hay hombres y mujeres que son ungidos y que son visionarios, impotentes, porque dejaron que su enfermedad llamada el temor los contagiara. Muchos en esta pandemia se están rindiendo, están tirando la toalla.
El temor nos hace tartamudear en el lenguaje de la fe. El temor nos encierra en un cuarto pequeño y oscuro. El temor no permite que el gigante dormido dentro de nosotros se despierte. El temor nos tiene siempre como cola y no como cabeza. En Deuteronomio capítulo 28, en el verso 13 dice: te pondrás a Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. La importancia de estar con un hombre de Dios. No tengas temor, no temas. Segundo, quien buscare mi vida, buscaré también la tuya. Estas palabras dan evidencia de la fidelidad. Con los líderes o flotamos o nos ahogamos. Cuando tú te pones bajo la cobertura de un hombre de Dios, de un líder, de un ministerio, cuando nosotros estamos bajo el liderazgo de un hombre de Dios, o vamos a flotar o nos vamos a hundir. Vida por vida, esto es una entrega total. Abiatar había renunciado a todo por el líder. Por causa de Jesús debemos renunciar a todos. Nuestra vida se la tenemos que dedicar a Él, para que Cristo vivimos y para Él morimos. Romanos 14:8, perdón. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vemos aquí, número 3, pues conmigo estarás a salvo. David era un hombre de fe que hablaba fe. Abiatar le inyectó fe. Los que tienen fe siempre se la pasan transmitiendo la misma a los demás. Piensan con fe, hablan con fe, actúan con fe, se mueven con fe, miran con fe. Estar cerca de ellos o escucharlos a ellos es uno llenarse de fe. Nuestra fe debe contagiar a los demás. Imagina este Jesús. Por eso la gente quería seguir a Jesús, porque siempre le oía hablar fe, siempre le oía hablar palabras, aleluya, que te inspiraban, que te motivaban. Por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que inspirar a otros, aleluya. Vamos a estar a salvo cuando nosotros empecemos a sembrar en otros. Segunda de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente también generosamente segará. No solamente estamos hablando de financiero, de dinero, sino sembrar amor, sembrar compasión, sembrar paz, sembrar comprensión, alabado sea, perdón, sembrar, aleluya, ayuda. Lo que sembramos vamos a cosechar. Gloria al Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con la vara que mides, os volverán a medir. Entonces, habla de lo que sembramos nosotros. Hay una ley de siembra y cosecha. Toda inversión que hacemos ante las personas en la congregación, aunque una no lo valoricen, va a haber otros que sí lo van a valorizar. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver a los demás como semilla. Míralos como semillas y empieza a sembrar, empieza a regar esa semilla con palabras de fe, con palabras de esperanza, con palabras de motivación. El que siembra atención cosecha atención. El que siembra respeto cosecha respeto. El que siembra para la obra de Dios cosecha prosperidad. El que siembra fe va a cosechar fe. Cualquier semilla que sembremos, buena o mala, la vamos a cosechar. Sembrar una buena semilla será tener una buena cosecha. Sembrar una mala semilla, vamos a cosechar mala semilla. Una vez oí una expresión en una serie de Sansón que Dalila le dijo a su mamá. Su mamá le dice a Dalila en esta serie: siembras la semilla, pero rechazas la cosecha. No podemos sembrar la semilla y rechazar la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por lo tanto, siembra una sonrisa
y cosechará una sonrisa. Siembre un afecto y va a cosechar un afecto. Siembre amistad y cosechará amistad. Siembre una buena mirada y cosechará una buena mirada. La ley espiritual de la siembra y la cosecha nunca falla. Toda buena semilla que sembremos, Dios dará el crecimiento. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La importancia de sembrar buena semilla. Después la gente dice, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie convive conmigo? ¿Por qué todos me dan la espalda? ¿Qué has sembrado? ¿Qué semillas has depositado en ellos? ¿Por qué nadie me tiende la mano? ¿Por qué nadie me ayuda? Hay una ley de siembra y cosecha. Para finalizar, llegar a la conclusión. 1. El ministerio o el ministro, todo ministro necesita de un David que lo asesore, que le avise del peligro y que le avise cuando algo no esté marchando bien. Nosotros tenemos que aprender a delegar autoridad. Tenemos que aprender de tener asesores a nuestro alrededor que nos advierta del peligro, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que hay peligro. Que nos avise cuando algo no está funcionando bien. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos rumbo al precipicio. Ahorita hay un escándalo con el Barcelona y un equipo que de años venía teniendo problemas, pero no hicieron cambios, no hicieron nada. Y en la obra del Señor y en el ministerio pasa lo mismo también. Si nosotros no nos damos cuenta y hacemos los ajustes a tiempo y no tenemos los asesores, vamos a tener un fracaso grande. Y segundo, el ministro necesita de un David que se le acerque, le consuele y que le inyecte fe. Todo ministro, todo siervo de Dios, todo líder, necesitamos a un David, alguien con compasión, que nos inyecte fe, que nos dé consuelo y que se acerque con nosotros a decirte, échale ganas, sigue adelante, no te rindas, no te desanimes, no pierdas la esperanza, sigue perseverando, que lo mejor viene en camino. Todavía no has logrado el propósito y el concepto que Dios tiene para tu vida, no has terminado la obra que Dios te ha mandado, por lo tanto, síguele perseverando, sigue echándole ganas hasta el final. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones en esta tarde. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te glorificamos. Señor, te damos gracias. En esta hora oramos por Ramón Reyes, Señor, su sobrina que fue asesinada, Señor. Mira la injusticia que estamos en el mundo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo, Señor, donde la maldad nos rodea, Señor, nos acecha. Y si tú no nos cuidas, y si tú nos proteges, si tú no los libras, Señor, somos carne de cañón. Por lo tanto, te pedimos por la familia Reyes, Señor, que tú traigas consuelo, que tú traigas fortaleza a esa familia, Señor. En el nombre de Jesús, por nuestra hermana Pastora Marcy Santiago, Señor, por oración. Ella está en el hospital por COVID-19, Señor. Extiende tu mano, Señor. Respira vida, respira sanidad, respira aire fresco en esos pulmones, Señor. Limpia sus pulmones, sana sus pulmones, Señor. Aleluya, toda neumonía fuera en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la familia Crabtree. Aleluya, Crabtree. El hermano Charles Crabtree pasó a estar a tu presencia, un siervo ungido de Dios, un mentor, un líder, un hombre poderoso, íntegro de Dios, aleluya, que por 14 años sirvió, aleluya, como asistente superintendente del Concilio General de la Asamblea de Dios. Trae consuelo a la familia y fortaleza, Señor, por los misioneros Quiñones en España, Señor, que tú les concedas esa propiedad, Señor, que necesitan para ese ministerio,
ministerio que tú, Señor, les has dado en España, para retiros, para los misioneros que van a venir, los grupos misioneros de otros países. Aleluya. Oración, Señor, por todas las víctimas del fuego, Señor. Todas las personas que han perdido su hogar, todas las personas que han tenido que abandonar su hogar, Señor. Aleluya, por causa de los fuegos, por los bomberos, por todo personal, aleluya, que trabaja en hospitales, Señor. Oramos para que tú extiendas tu mano, para que tú obres, Señor, que tú ayudes, Señor, a los que manejan los avionetas, los helicópteros y tiran esos líquidos para apagar esos fuegos, Señor. Aleluya, Señor, dale la sabiduría, la fortaleza para extinguir esos fuegos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú tienes el control y tú tienes el dominio. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros hogares, por cada miembro, cada familia de la iglesia Fuente de Vida, por cada familia, por la familia García de nuestro hermano Goyo, por su mamá, Señor, y todos sus hermanos y hermanas, nietos, Señor. En el nombre de Jesús, toca su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la iglesia en general. Oramos, Señor, por estos disturbios. Oramos por esta nación, Señor, aleluya, que cada día parece que vamos a una guerra civil por tanta rebeldía y anarquía que hay por causa, Señor, de los gobiernos corruptos que vivimos, Señor. Por lo tanto, te pedimos que tu misericordia, aleluya, por esta nación, ten misericordia, Señor. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Nos humillamos, Señor. Perdona nuestra tierra, perdona nuestros pecados, Señor, de esta nación. Perdona, Señor, el pecado del racismo, el pecado de inmoralidad, el pecado del aborto, el pecado, Señor, de la discriminación, el pecado, Señor, aleluya, del menosprecio, Señor. Tanta maldad que hay en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de Estados Unidos, ten misericordia de México, de Centroamérica, de Suramérica, del mundo entero, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú has permitido que este COVID venga para enseñarle al mundo lo frágil, lo vulnerable que somos nosotros, pero gracias a tu misericordia, gracias a tu amor y a tu bondad, no estamos huérfanos ni estamos solos. Extiende tu mano, Señor, sobre este mundo. Aleluya. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, por Israel. Oramos, Señor, por el mundo, Señor, para que tú, Señor, intervengas de una manera poderosa y especial. Y ayuda a tu iglesia en esta nación. Ayúdanos a estar unidos, Señor. Si abren o cierran, aleluya, que mantengamos el respeto, Señor, el derecho, Señor, aleluya. A gloria al Señor, de amar a ese pastor que abrió, de amar a aquel pastor que se mantuvo cerrado, Señor. Que nosotros, Señor, nos mantengamos con armonía y respeto los unos a los otros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Aquel que no ha sido salvo, sálvalo en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Fuente de Vida en Live Oak. Bendiciones.